Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo aquí Edwin Santiago, un día más que podemos ser un instrumento en las manos del Señor. Siempre voy a darle la gloria al Señor porque para eso estamos. Pues repito, me llamo Edwin Santiago y para encontrar estos videos que estamos grabando, estas series, tenemos la serie del Evangelio de Lucas, tenemos la serie del libro completito de los Hechos y estamos subiendo ahora mismo también la epístola hacia los romanos y creo que está ahí en YouTube hasta el capítulo 8. Hoy vamos a estar grabando el capítulo 9, así que únete ahí a @recalo de Dios en YouTube. Vas a ver ahí los videos, vas a ver ahí las grabaciones, ¿ok? Y podrás compartir, aprender de la palabra del Señor y compartir también estos videos para que esparzas el Evangelio de Jesucristo, porque enseñamos la Biblia con cada tilde, con cada coma, ni le quitamos ni le añadimos. Exactamente lo que está aquí es lo que se enseña en este canal, que no es mío, sino que es del Espíritu Santo del Señor. Así que, sin más preámbulo, busque su Biblia, siempre digo, pero prenda su celular y vaya conmigo ahí al libro de Romanos capítulo 9. Estamos en el capítulo 8 y ahora vamos para el capítulo 9. Esto ha sido tremendo. El libro de Romanos confronta al hombre, enfrenta al hombre, lo confronta contra un Dios poderoso, sublime, santo, y nos hace ver siempre de que necesitamos de Dios, que sin Él no somos nada. Así que vamos a empezar a leer. Este capítulo 9 es una sección o división completamente nueva en esta epístola hacia los romanos. La primera gran división en cuanto a temas se refiere tiene lugar en los primeros 8 capítulos. En los primeros 8 capítulos vamos a ver, o ya vimos, porque hoy es el capítulo 9, vamos a ver esas primeras división en cuanto a tema se refiere. En ellos se trató sobre la doctrina. Del capítulo 1 al capítulo 8 de Romanos se trató sobre la doctrina, ¿ok? En los capítulos 9 al 11, hoy vamos a estar tocando el 9, vemos otra sección en la cual el tema es la dispensación. Repito, de los capítulos 9 al 11, el tema es la dispensación. Y la última sección o división comprende los capítulos 12 al 16 y en ella se trata sobre las obligaciones. Así que en esta epístola encontramos 3 grandes temas. Apunta ahí. En esta epístola, ¿ok? Encontramos 3 grandes temas. Número 1, la doctrina. Apunta, la doctrina. La doctrina hace un énfasis en la fe. La doctrina hace un énfasis en la fe y habla de la salvación. Y habla mayormente de la salvación. Y esto lo vemos desde el capítulo 1 al capítulo 8. El segundo gran tema de que nos habla aquí esta epístola hacia los romanos, nos habla de la dispensación, que es la que vamos a estar empezando a hablar y a tocar en este capítulo número 9. Y habla y se enfoca mucho en la esperanza. Y habla también de la separación. Repito, y la encontramos desde el capítulo 9 al capítulo 11. Y el tercer gran tema que encontramos en esta epístola hacia los romanos habla de la obligación y se enfatiza y enfoca en el amor y habla de servicio, y eso lo encontramos del capítulo 12 al capítulo 16. Así que tenemos 3 grandes divisiones en la epístola que la acabamos de mencionar del apóstol Pablo a los romanos. Esta sección habla de la escatología de la Biblia. ¿Y qué es eso, Edwin? Habla de la escatología de la Biblia, es decir, la sección profética
que revela que Dios no ha desechado a su pueblo. Y vamos a empezar a leer, vamos a estar leyendo de 2 versículos, siempre 2 versículos a la vez, para tocar de una forma sabia esta epístola a los Romanos, este capítulo 9 que vamos a estar tocando aquí. Amén. Así que vamos a estar ahí, vamos a empezar ahora a tocarlo. Y comenzamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero que usted vaya conmigo y vamos a leerlo juntos en el nombre de Jesús. Vamos en el libro de los Romanos, capítulo 9, versículo 1 y 2. Aquí estamos, vamos a empezar a leerlo. Aquí estamos. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Qué forma esta de empezar una epístola hacia los romanos del apóstol Pablo. Cualquiera dice: Dios mío, ¿qué le pasa a Pablo? Tiene problemas, está depresivo. Cuando Pablo escribió esto, escucha bien, por eso vamos a ver por qué Pablo escribió esto así. Él era prácticamente un enemigo de su propio pueblo. Así que Pablo, al escribir, se nota lo que él estaba pasando en ese momento. ¿Ok? Mira lo que dice, y vamos a ver, a buscar algo en la Biblia. Mira lo que dice Hechos. Mira lo que dice Hechos 23. Busquémoslos ahí. Hechos 23. Está tremendo como empezamos, ¿verdad? Estamos aquí. Hechos 23. Aquí está. Hechos está después del libro de Juan. Hechos 23. Ok, aquí lo tenemos. Hechos 23, versículo 12. Y lo buscamos aquí. Hechos 23, versículo 12. Aquí está. Vamos a leerlo. Hechos 23. Aquí está. Dice el versículo 12: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Con razón Pablo empieza ese epístola diciendo que está un poco triste. Bendito sea el Señor, si su propia gente lo estaba buscando y habían juramentado a algunos judíos que hasta que no le diesen muerte a Pablo no iban a comer ni a beber. El apóstol sentía angustia por sus compatriotas, porque él estuvo en su condición antes. Pablo entendía cómo ellos se sentían, porque Pablo era así antes. Él era un fariseo y él deseaba ahora que ellos vinieran a Cristo tal cual él lo había hecho. Y esto era lo que Pablo quería. Quería que su pueblo conociera un Cristo de gloria como él lo había conocido. Así que leamos ahora el versículo 3, el 4 y el 5. Vamos a leer esos 3 versículos, ¿ok? Versículo 3, 4 y 5. Dice, aquí estamos. Dice, aquí estamos. El 3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y la promesa, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí podemos ver que Pablo sentía mucho amor por sus compatriotas y quería que ellos conocieran a Cristo, y se sentía y se nota en la escritura y lo que él hablaba. Pablo está aquí expresando su deseo, nada más. Esa es la forma de él expresar un deseo. Así que es simplemente un gesto académico, es un gesto de oratoria y nada más. Pablo dejando sentir su deseo.
Pareciera que Pablo no es sincero cuando habla así. Sin embargo, él siempre lo es y usted y yo lo sabemos. Él está diciendo, una vez yo era así anatema, separado de Cristo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Tal cual lo son mis hermanos. Yo deseo que mis hermanos puedan disfrutar también de la misma posición. Solo deseo que ellos lleguen a conocer a Cristo Jesús. Y Pablo aquí no se está contradiciendo, simplemente le está escribiendo lo que él desea que pase con sus hermanos, que a pesar de que algunos habían juramentado matarlo, él quería que conocieran un Cristo de gloria. En el versículo 4 y 5, que lo que acabamos de leer, tenemos aquí el privilegio número 1, que es la adopción. Esto es algo para toda la nación y no simplemente para un individuo. A la única nación de Dios, que Dios, escuche bien esto y anota, a la única nación que Dios llamó mi hijo fue a la nación de Israel. Es a la única nación que Dios llamó mi hijo. Y busquemos ahí en Éxodo capítulo 4, busquémoslo ahí. Éxodo capítulo 4, vamos para atrás para la Biblia. Éxodo capítulo 4. Estamos en Éxodo ya. Me estaba escondiendo, pero lo encontramos. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Aquí está. Voy a marcar aquí. Pero aquí yo tengo un marcadito aquí con el dedo. Aquí está. Y dirás a Faraón, Jehová ha hecho así. Israel es mi hijo, mi primogénito. Y es la única nación que Dios llama su hijo. ¿Ok? Y en Deuteronomio capítulo 7, ahí mismo, buscarlo ahí. Deuteronomios capítulo 7, está un poquito más adelante. Aquí está, estamos buscándolo con usted aquí. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, mira lo que dice. Aquí está. Capítulo 7, mira lo que aquí. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo. Especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea que el que escogió a Israel y lo llamó fue Dios, no fue el hombre. Y Dios lo escogió por su misericordia, porque Dios le plació en su soberanía escoger a Israel, no por lo bueno que ellos eran o que eran diferentes, simplemente que Dios le plació y dijo, me da la gana, como dice en Puerto Rico, escoger este pueblo y que sean mi hijo y yo sea su Dios. Punto. No hay que buscarle eso más patas al gato, como decimos en Puerto Rico. ¿O Dios dijo lo que quería decir o no lo dijo? Le pregunto a usted. Y si no quiso decir eso, entonces no podemos creer Juan 3:16. Porque de tal manera, como dijo el mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer todo lo que la Biblia dice. La adopción le pertenece a ellos, a Israel, y lo acabamos de confirmar y de leer. El segundo privilegio, que está ahí en los versículos 4 y 5, lo estamos desglosando aquí. Esto quiere decir que la presencia física de la gloria de Dios estaba con ellos y fue manifestada en el tabernáculo y más adelante en el templo. Vamos otra vez para Éxodos capítulo 40. Éxodos capítulo 40, donde vamos a confirmar que la presencia de Dios estaba con ellos y habitaba con ellos. Éxodo capítulo 40. Aquí está. Éxodo capítulo 40, versículo 25. Aquí lo tenemos.
porque es frente mío y usted lo va a leer conmigo ahora. Capítulo 40, versículo 25. Aquí está. Aquí lo tenemos, versículo 25, y lo vamos a leer ahora. Aquí está. Aquí está el dedo. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Ok, ahí vemos que Jehová estaba. Va ahí en la palabra del Señor. Ese fue el segundo privilegio, la gloria de Jehová. Esto quiere decir que la presencia física de Dios estaba con ellos. Ellos son los únicos que han tenido la presencia visible de Dios. Repito, Israel son los únicos que han tenido la presencia visible de Dios. Nosotros no tenemos en el día de hoy la presencia visible de Dios. Dios le dio a la nación de Israel la gloria y eso los identifica. El tercer privilegio, anota ahí, fue el pacto. ¿Ok? Tercer privilegio, el pacto. Ahora ciertos pactos pertenecen a la nación de Israel. Dios se lo había prometido. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Abraham, ¿se acuerda? Dios hizo un pacto con Abraham. Él hizo un pacto con la nación también. Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con la nación de Israel. También Dios hizo un pacto con David. ¿Qué pacto, Edwin? Que su linaje reinaría no solamente con su pueblo, sino también algún día en el mundo entero. Ese fue otro pacto. ¿Con quién? Con David. ¿De dónde era David? También David era judío también. Esos fueron pactos. Nosotros, su iglesia, no hemos recibido nada más que el nuevo pacto. Usted y yo hemos recibido el nuevo pacto de Dios. Pero ellos recibieron muchos pactos. Él les prometió su tierra, se les prometió una nación. Y esos fueron pactos que Dios hizo con ellos, con Israel. Dios nunca hizo esos pactos con otras personas. Ok, vamos para el cuarto privilegio. Estamos ahí en el versículo 4 y el 5, desglosando esos privilegios que se enumeran ahí. El cuarto privilegio, la ley. Ya saben cuál es la ley, que fue tremenda, fue terrible, no sé, nadie la podía seguir, un poquito fuerte seguir la ley. ¿Qué ley es la ley mosaica? La ley que le fue dada a Moisés en el monte, que le fue dada a la nación de Israel. En Éxodo 19, versículo 15, dice, Éxodo 19, versículo 15. Lo voy a buscar porque lo tengo aquí mismo. Éxodo 19, versículo 15, dice, aquí está. Y vamos para que usted lo lea conmigo ahí. Éxodo 19. Está. Aquí está. Mírelo aquí. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Ok? Y eso es otra cosa que le fue a dar al pueblo, la ley. El hombre de la ley que Dios exigía que se hicieran las cosas de una forma y ellos tenían que hacerlo de esa forma. Eso le fue dado a ellos, ¿ok? La ley mosaica. Algunos preguntaron, ¿por qué no guarda usted el día de reposo? Se nos pueden hacer esa pregunta a nosotros ahora como creyentes, como la rama injertada, como gentiles. ¿Por qué nosotros, ok, no guardamos el día de reposo? Una pregunta. No lo guardo, usted le va a contestar, porque yo no soy miembro de la nación de Israel. Yo no guardo el día de reposo porque yo no soy de Israel, yo soy de Puerto Rico, yo soy de Honduras, yo soy de donde quiera que usted sea. Pero si no es de Israel y no fue criado con esas costumbres, usted no tiene que guardar el día de reposo. Otros pueden preguntar, ¿es que Dios ha cambiado el día de reposo? La respuesta es no, Dios no ha cambiado el día de reposo, pero es seguro que nos ha cambiado a nosotros. ¿Ok? Estamos en Cristo y esa es una nueva relación. ¿Cuántos dicen amén? La ley mosaica y todo lo que le pertenece le fue dada solo, apunte, a Israel. Repito, la ley mosaica y todo lo que le pertenece le fue dada solo y exclusivamente a Israel. El quinto privilegio, el culto.
tenía que ver con la adoración del tabernáculo y del templo. Debían ser un reino de sacerdotes. ¿Dónde está eso, Edwin? Ahí mismo en Éxodo 19, versículo 6. Vamos a leerlo. Eso. Aquí está. Yo tenía ready ya, míralo aquí. Un poquito más para arriba. Aquí está. Debe ser un poquito mejor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí dice, y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes. Así fue establecido por Dios hacia el pueblo de Israel. Se le dio el culto, ¿ok? Que tiene que ver con la adoración del tabernáculo. Ahora la nación abandonó a Dios, pero Dios no abandonó su propósito de que debían ser sacerdotes. Dios tomó a la tribu de Leví, repito, Dios toma a la tribu de Leví y les dio la responsabilidad de servir y cuidar el tabernáculo, y más tarde el templo también. En el reino milenario, escuche bien esta información, anota, la nación de Israel nuevamente ejercerá el sacerdocio de Dios aquí en la tierra. Apúntate eso, que mucha gente no habla de eso porque no lo sabe o porque tiene temor en decirlo. Pero en el reino milenario, la nación de Israel nuevamente ejercerá el sacerdocio de Dios aquí en la tierra. Sexto privilegio, anota, las promesas. Ese es el sexto privilegio dado al pueblo de Israel. El Antiguo Testamento abunda en promesas que fueron hechas a este pueblo. ¿Ok? En Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12, busquémoslos ahí. Quiero compartir esto con ustedes. Génesis capítulo 12. Aquí está. Capítulo 12. Del versículo del 1 al 3. Vamos a leerlo. Capítulo 12 del versículo 1 al 3. Leámoslos ahí. Ahí está. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, velo aquí, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escrito ahí en la palabra del Señor, ¿ok? Promesas. Le fueron dadas promesas que no le fueron dadas a ninguna otra nación, pero a ellos se les fue dado esa promesa, ¿ok? Miren lo que dice, ¿ok? En Josué capítulo 1, quiero compartir esto porque es de suma importancia. En Josué capítulo 1, vamos a buscarlo ahí. Josué capítulo 1. Vi a juez y pensaba que tenía Josué. Dije, ya, que rápido lo encontré. Josué capítulo 1, alaba. Josué capítulo 1, aquí está. Lo encontramos, gloria a Dios. Josué capítulo 1, versículo 2. Aquí está al frente mío y vamos para que usted lo lea conmigo ahí. Josué capítulo 1, versículo, míralo ahí. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahí vemos otra promesa para ellos, que esa tierra se le iba a dar ¿a quién? A los hijos de Israel. Ese fue el sexto privilegio. ¿Ok? Las promesas. Sexto privilegio, las promesas dadas a ellos exclusivamente. Los hijos de Israel debían proceder la tierra. Muchas personas pasan el río Jordán no porque Dios los haya mandado como mandó Israel, que lo pasaran. Nunca hemos creído
que alguna parte de la tierra de Israel pertenezca a quienes atraviesan el río Jordán. La tierra está comenzando a florecer como una rosa, pero todavía hay mucha de esa tierra que sigue siendo infructuosa. Será una tierra linda, una vez más, cuando el Señor Jesús venga a reinar. ¿Cuántos dicen amén? La tierra de Palestina fue dada solamente a los judíos. Anota ahí, por favor. Sexto privilegio. Estamos ahí todavía en el versículo 4 y 5 del libro de los Romanos, capítulo 9, versículo 4 y 5. Estamos desglosando y enumerando las promesas que fueron dadas a Israel. El séptimo privilegio, los patriarcas. Esto se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Los patriarcas salieron de allí, ¿ok? Del pueblo de Israel. Abraham, Isaac y Jacob. A pesar de que Abraham no era judío, pero de ahí salieron los patriarcas, ¿ok? Y el octavo privilegio, Cristo, que eso lo tenemos usted y yo también. Gloria a Dios que nos alcanza Cristo. Que es la palabra griega que significa Mesías. Repito, Cristo, octavo privilegio, que es la palabra griega que significa Mesías. Cristo vino según la carne, vino a esta tierra y era judío. ¿Ok? Anota, la mujer samaritana junto al pozo lo llamó judío. Y esto es bien importante que se mencione. La mujer samaritana junto al pozo lo llama judío. Esto está en San Juan capítulo 4, versículo 9. San Juan, capítulo 4, versículo 9. Voy a buscarlo ahí. San Juan, capítulo 4, versículo 9. Aquí está. San Juan, capítulo 4, versículo 9. Aquí está. Dice. Aquí. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Jesús era Pero Pablo tiene cuidado en decir que nosotros los creyentes en Cristo no lo conocemos según la carne. Pablo identifica a Jesús como Dios, y para Pablo Cristo es el Dios hombre. Para Pablo Cristo es el Dios hombre. Esto lo vemos en Juan capítulo 1. Busquémoslo ahí. Juan, el evangelista, ¿sabe? La parte de atrás. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Se me perdió aquí Juan, ¿dónde era? Capítulo 1, versículo 14. Aquí está. Juan capítulo 1, versículo 14. Yo creo que era el evangelio, perdón. En vivo y a todo color la lava. Juan, capítulo 1, versículo 14. Aquí está. Y lo leemos aquí, míralo aquí, versículo 14, mira lo que dice acerca de Cristo, ¿sabe? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí vemos claramente que se identifica a Cristo como el Dios. ¿Ok? Tremendo. Cristo vino como un bebé humano a la nación de Israel. La mujer junto al pozo lo identificó como miembro de esa nación y creemos que ella estuvo en mejores condiciones, mejor posición para decir quién era. Porque ella estuvo ahí con Jesús, vio a Jesús y ella misma dijo: tú eres judío, tú eres judío. ¿Ok? Que algunos de los supuestos eruditos que no creen esa versión de hoy en día, que se sientan en sus sillas giratorias en alguna biblioteca añeja mientras formulan teorías contrarias a la deidad de Jesucristo. Y lamentablemente hay muchos así, que no creen lo que dice la palabra. Cristo es más grande que los otros 7 privilegios que hemos mencionado. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora leamos el versículo 6 y el versículo 7 de Romanos capítulo 9. Seguimos el versículo 6 y el 7. Aquí estamos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y el 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Los judíos en los tiempos de Pablo, escuche bien esta información, hicieron la pregunta en cuanto al por qué todos los judíos no habían aceptado sinceramente a Cristo, siendo que esta era una nación elegida. ¿No constituye esto, se puede pensar, un fracaso de parte de Dios? Entonces ahora Pablo hará una distinción entre la descendencia natural de Jacob y la descendencia espiritual. Es una distinción aplicable solamente a la nación de Israel. ¿Ve? Y Pablo no incluye a los gentiles en ninguna manera. La palabra de Dios no había tallado sino el pueblo de Dios. Las promesas de Dios son incondicionales. En el versículo 7, este versículo es un golpe devastador al argumento de quienes trataban de hacer frente a Pablo. Si la descendencia fuera contada en base al nacimiento natural, escuche bien, entonces los israelitas, los madianitas y los edomitas tendrían que ser incluidos también. Un buen árabe bien pudiera alegar diciendo, escuche bien, bueno, yo soy hijo de Abraham y por supuesto que no se le puede arguir en contra de eso. Él es hijo de Abraham tal como todos los demás son de la descendencia física de Abraham. Ahora, ser descendiente natural de Abraham no constituía de por sí ninguna seguridad de que no era hijo según la promesa. Los judíos le dijeron en una ocasión a Jesús, era lo que le dijeron una vez a Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. Le dijeron los judíos una vez, nuestro padre es Abraham. Las obras, los judíos le dicen a Jesús, nuestro padre es Abraham. Y entonces Jesús les contesta, Jesús les dijo, si ustedes fuesen hijos de vuestro padre Abraham, las obras de Abraham haríais. Y entonces después Jesús les dijo, pero como no hacen las obras de Abraham y hacen lo que les da la gana y son dos caras y son orgullosos y no quieren aceptar, Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así le dijo Jesús. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad porque no hay verdad en él. ¿Ven? Perdón. Veamos ahora el versículo 8. 9. Versículo 8 y versículo 9. Aquí estamos. Ahí está. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y el 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. El apóstol hace una distinción clara entre los elegidos y los no elegidos en la nación de Israel. ¿Okay? En Hechos 21, versículo 20. Hechos 21, versículo 20. Vamos a ver lo que dice. Hechos 21, versículo 20. Aquí está. Dice, yo lo tengo marcado. Usted lo lea conmigo. Pero aquí. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y no todos son celosos por la ley. Millares.
millares, dice ahí, wow, que habían creído, ¿ok? Vemos que habían millares de judíos que se habían convertido y después de su muerte y resurrección, millares de judíos se habían convertido a Cristo, miles. Eran los elegidos y Pablo siempre los llama Israel. Amén. Los hijos, según la promesa, no son aquellos que creen algo. Isaac no creyó antes de nacer. Isaac era la descendencia prometida. Dios lo prometió y Dios cumplió su palabra. ¿Ok? Vamos a ver el versículo 10 y el versículo 11. Dice el 10, aquí lo tenemos. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Y el 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Isaac y Rebeca son presentados, lo acabamos de leer, como una ilustración de este principio de la elección divina. Aunque este versículo está en paréntesis, su verdad es de suma importancia. Es posible que alguien ofrezca alguna explicación del por qué Dios rechazó a Israel, pero no hay posibilidad de eso en esta ilustración. Aquellos muchachos eran gemelos. Dios rechazó la línea primogenitura natural y escogió al menor. En aquel entonces Jacob no había hecho ningún bien y tampoco había hecho ningún mal Esaú. O sea que Dios escogió porque Él es soberano y Él lo hizo sin ninguna razón, simplemente porque Él decide lo que tiene que hacer. Dios no se apoya en el nacimiento para dirección, ya que no hay diferencia alguna entre el nacimiento de uno y el otro, ni se apoya sobre su carácter, ni tampoco sobre las obras. Pablo aclara aquí que toda la elección divina se apoya ¿sobre qué? Sobre el propósito de Dios conforme a la elección. O sea que Dios no tiene aquí hijos perfectos, ni hijos buenos, ni hijos malos, ni se apoya porque uno hizo cosas, ni hizo cosas buenas ni cosas malas, porque Saúl y Jacob, ninguno de los dos había nacido y ya Dios había decretado algo sobre ellos. Y vamos a ver el versículo 12 y el versículo 13. Versículo 12 y versículo 13. Aquí está. El 12. Y se le dijo, el mayor, aquí está, servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto está tremendo. Y esto vamos ahora a desmenuzarlo para explicarlo bien. Esta es una cita del capítulo 25 del libro de Génesis, versículo 3, cuando dice, a Jacob amé y a Jesús y a Esaú, aborrecí. Es una cita, repito, del capítulo 25 del libro de Génesis, verso 3, que fue dado antes de que nacieran los dos muchachos. ¿Okay? Antes de que nacieran, ya esto Dios lo había dicho, lo había estipulado. Este es otro texto citado del último libro del Antiguo Testamento, y donde en Malaquías capítulo 1, versículo de 1 al 2. Esta declaración no fue hecha sino hasta después que los dos muchachos habrían vivido por muchos años, ¿ok? Y ya dos naciones habían nacido de ellos, o sea, unos 2000 años más tarde. Vamos a buscar esa declaración, Malaquías capítulo 1. Vamos a buscar un momentito, Malaquías capítulo 1. Okay. Malaquías capítulo 1. Aquí está, yo siempre busco Malaquías
Voy a Mateo y le doy para atrás. Y ahí encontramos a Malaquías. No me esconda, Malaquías. Estoy buscando. Ahora aquí. Aquí está. Se me escondió, pero ya lo encontraba. Malaquías capítulo 1, versículos del 1 al 2. Aquí está. Leámoslos ahí. Vamos a leerlo. Aquí. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ya vimos y confirmamos de que eso estaba escrito en la Biblia. Eso fue más adelante, ¿okay? Ya habían nacido dos naciones de estos dos, de Esaú y de Jacob. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo está esto. Leamos ahora el versículo 14 y el versículo 15. Leamos el versículo 14, versículo 15 de Romanos capítulo 9. Seguimos. Aquí está. ¿Y qué pues diremos a esto? Mira lo que. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y el 15 arriba. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es el versículo 14 y el 15, perdón, y se escucha como que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, porque Él es Dios. Vamos a explicar eso, a ver, vamos a desmenuzar eso. Claro que la respuesta a esta pregunta, de que si Dios es justo o no, es un resonante y rotundo no. El hombre natural se revela contra la soberanía de Dios, y eso lo vemos todos los días. Si alguna cosa se deja a Dios para que Él haga la elección, el hombre inmediatamente concluye que hay alguna injusticia. ¿Y por qué es esto siempre? Porque desconfiamos de las decisiones de Dios. Y no podemos desconfiar de las decisiones de Dios. Él es soberano, Él sabe lo que está haciendo. Él, a veces uno no entiende las cosas al principio, pero más adelante las entenderemos porque Dios sabe. El que te guía, si te deja guiar por el Señor, Él no falla, Él no se equivoca. Confiemos que Él obrará con justicia. ¿Acaso podemos cuestionar a Dios? Imagínate usted, Señor, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué tú permitiste pasar por esto? Y a veces echamos culpas al Señor también, que Él no las tiene. Yo le contaba a mi esposa que Dios echó a girar el mundo, el universo, el planeta Tierra donde vivimos, pero todo lo otro que pasó después que Él lo echó a andar recae sobre el hombre. Lo que hizo con el universo que Dios le entregó en sus manos. Y en el versículo 15, lo que acabamos de leer, esta es una cita del capítulo 33 del libro de Éxodo, ¿ok? Dios le mostró su gloria porque era Dios y su voluntad soberana. Punto. Esto es cuando Moisés le pide: Dios, déjame ver tu gloria, y Dios le enseña sus espaldas. Dios le mostró eso porque Dios quiso hacerlo, punto, porque Él es soberano. En otras palabras, porque le dio gana a Dios, le dio la gana a Dios. Yo puse aquí entre paréntesis: Dios me salvó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Punto. Y no por lo bueno que Edwin Santiago es. Él hizo la selección y yo me inclino delante de Él. ¿Ok? Tenemos que inclinarnos delante de un Dios poderoso. Veamos ahora el versículo 16 y el 17. Aquí lo tenemos. Dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y el 17: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
La misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento de la voluntad humana, ni es una recompensa de alguna obra humana. Escuche bien. El querer humano y el hacer no constituye ninguna causa que motive las acciones de Dios. El hombre cree que la decisión y el esfuerzo pueden ser la causa para que Dios mire con favor. No, ningún esfuerzo, ninguna cosa buena que nosotros hagamos, ninguna adoración, nada. Esto es por gracia, esto es porque Dios nos amó primero. Esto no es una denegación de la responsabilidad humana. Dios extiende su misericordia y la extiende porque Él es Dios. ¿Quiénes somos para desconfiar de Él? Inclinémonos delante de Él. Entonces aquí Moisés fue dado como un ejemplo para mostrar la elección de Dios en Jacob. Ahora Faraón se da como ejemplo para mostrar el rechazo de Saúl por Dios. Estos dos hombres revelan la acción soberana de Dios. Dios no obligó, escuche bien, a Faraón a hacer una cosa contraria a su voluntad o deseo. Dios no obligó a nadie, ni a Faraón ni a nadie. Dios no obliga a nadie. Faraón era un pecador orgulloso, brutal, egoísta y malicioso, un hombre soberbio, malo. Si usted hubiera vivido, si usted y yo hubiéramos vivido en esos tiempos del Faraón, ¿ok? Él nos hubiera dicho: yo soy Faraón, yo soy el que elige, aquí yo hago las cosas como yo las quiero y aquí yo tomo las decisiones. Y no voy a dejar ir a los hijos de Israel. Así nos hubiera dicho si usted y yo hubiéramos vivido en ese tiempo. Pero la voluntad de Dios prevaleció de todas maneras. Qué lindo. Y eso está en Éxodo capítulo 9. Vemos esa historia del faraón, cuando Moisés habla y cómo se endureció el corazón de Faraón y Dios endurece el corazón de Faraón. Veamos ahora el versículo 18 y el versículo 19. Aquí estamos. Aquí está. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Estás hablando como que cuestionando a Dios. Él tiene misericordia de quien Él quiera, pero ¿quién ha resistido la voluntad del Señor? Imagínese usted. La Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón y que Faraón también endureció su propio corazón. Lo primero lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 21. También se encuentra en el capítulo 7, el versículo 3. El lector debe examinar cada versículo detenidamente. Mencionemos aquí el versículo 21, capítulo 4 de Éxodo, para ilustrar el hecho de que Dios endureció el corazón de Faraón. Vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Aquí está. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Buscamos aquí. Y aquí está. Dice, yo lo tengo marcadito aquí. Y dijo Jehová a Moisés: cuando haya vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ahí vemos que Dios endurece el corazón de Faraón. Los ejemplos del Faraón endureciendo su propio corazón, porque dice que Dios endureció el corazón de Faraón, lo leímos, pero también Faraón endureció su propio corazón. Lo encontramos en Éxodo capítulo 7, versículo 14, también en capítulo 8 y en el capítulo 9 también se encuentra de que él mismo endureció su propio corazón. ¿Ok?
Leamos ahí los versículos en Éxodo del capítulo 8. Yo lo tengo aquí, busca el capítulo 8. Para confirmar de que el mismo Faraón también endureció su propio corazón. Esto no se sabe mucho porque hay que leer la Biblia, hay que indagar, hay que hacer pozos para entender. Capítulo 8, ¿okay? Versículo 35. Perdón, el versículo 15, versículo 15. Versículo 15, marcarlo aquí, aquí está. Aquí está, mira, aquí está bajito, mírelo aquí. Dice: pero viendo Faraón que habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y ahí mismo, me parece, en el versículo 32, una vez más, míralo aquí, se lo voy a leer, míralo aquí. Mas el trigo, versículo, perdón, aquí está. Fíjate, ese segundo no lo encuentro, parece que lo marqué mal. Pero el Faraón, él mismo también, endurecía su propio corazón. Segunda cita no la pude encontrar. Y es escrito, es tremendo porque muchas personas nos acordamos de que Dios endureció el corazón de Faraón, pero se nos olvida que él mismo también se resistió a escuchar lo que Moisés tenía que decir. Él mismo se aguantaba y dice: no me interesa, no voy a creer, no voy a aceptar lo que me están diciendo. El apóstol Pablo recalca el hecho de que Dios endureció el corazón de Faraón para incluir su argumento de que Dios no fue injusto en su rechazo de Esaú. La palabra endurecer apunta a esto. La palabra endurecer aquí puede significar pesado. El corazón de Faraón estaba pesado, ¿ok? Dios no cambió el corazón de Faraón, lo dejó con su peso de iniquidad. Eso no frustró el propósito de Dios, sino más bien lo cumplió. Faraón rechazó la salvación de Dios y ahora Dios pudo rechazarlo a él. Tremenda información, déjame decirle, esto es Biblia y cosas que no se saben. Y seguimos ahora con el versículo 19 y el 20. Leamos ahí, versículo 19 y el versículo 20. Aquí está. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Se lo leímos, perdón, el 20 al 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que... Más bien, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? El 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Cuando decimos que Dios es injusto, este es el razonamiento natural del hombre. Si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿por qué inculpa a Faraón cuando él estaba llevando a cabo el propósito de Dios? Es razonable pensar eso. Entonces, en el versículo 14 de este mismo capítulo 9, la pregunta fue: ¿es Dios justo? Y aquí la pregunta es: ¿no es injusto Dios? El apóstol Pablo muestra que lo que en realidad él está tratando aquí es la actitud correcta y la reverencia que el hombre debe tener para con Dios. Dios no tiene que presentar informe alguno, escuche bien, a ninguna de sus criaturas acerca de su conducta. Dios no está nada obligado a agradar a los orgullosos. Es blasfemia para el hombre acusar a Dios de ser injusto. Es ateísmo decir que Dios no puede hacer como Él quiere hacer. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Dios sacó al hombre del polvo de la tierra y lo formó.
y en la muerte Él declaró que su cuerpo físico volvería al polvo. Dios declaró que cuando el hombre muera, al polvo volvería. ¿Ok? Muchas veces nos olvidamos de esto. Dios y no el hombre es quien ocupa el poder hoy. Él es Dios y Él sale triunfalmente en su propio carro de guerra. Si somos sabios, seguiremos ese carro de Dios. Dios mete su mano, escucha bien esta parte, me impactó mucho cuando aprendí esto y lo leí. Dios mete su mano en el barro y saca a un Moisés, porque Él es el alfarero. Mete su mano en el barro y saca la forma y saca un Moisés. Y vuelve y mete su mano Dios en el mismo barro y saca a un faraón. Del mismo barro, porque Él es Dios. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y eso hay que aceptarlo, no se puede cuestionar a Dios. Imagínense usted. Le damos ahora el versículo 22 al versículo 24. Le damos ahí. Aquí está. Aquí lo tengo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? El 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios ha llamado a todo el mundo, ¿ok? Para que lo sigan, para que busquemos su presencia, todo el mundo, sin excepción de personas, ¿ok? Pablo ya ha establecido que Dios tiene la libertad para obrar según el misterio y la majestad de su soberanía. O sea que Pablo ha establecido que Dios obra como Él le da la gana. Ahora Pablo procede a mostrar que Dios trata con paciencia y misericordia aún a las vasijas que caerán bajo su ira. Nunca podremos decir que Dios las haya preparado para destrucción. La rebelión y el pecado del barro fue la que los preparó para la destrucción. Dios creó el barro y la rebelión de nosotros del barro que Él creó es la que nos preparó para la destrucción, no que Dios nos preparó para eso. Dios habría tenido toda la razón en ejercer un juicio inmediato, pero trató a estas vasijas no como barro muerto, sino como criaturas con libre albedrío y les dio amplias oportunidades para revelar cualquier presunción que pudieran tener para obedecer a Dios. Dios juzgará el pecado, pero su misericordia se extiende siempre a sus criaturas. Qué lindo. Siempre se extiende su misericordia. Y en el versículo 23 y 24 hay una distinción clara que se hace aquí entre los vasos de ira y de misericordia. Dios mostró tanta paciencia para con los vasos de misericordia como que para con los vasos de ira. Pero los vasos de ira, escuche bien, estaban preparados para la destrucción por ellos mismos, mientras que Dios es el que prepara los vasos de misericordia. Jesús anunció la destrucción, pero Él era sufrido y paciente. Lloró sobre la ciudad y oró diciendo: Padre, perdónalos. El apóstol Pedro dijo además que el evangelio sería predicado primeramente a ellos, a los judíos, pero por fin el juicio vino con la destrucción de Jerusalén, con Tito en el año 70 después de Cristo, y la dispersión consiguiente de la nación. Dios había salvado a un remanente. Los del remanente eran vasos de misericordia. He aquí la analogía de Dios. Su paciencia con Faraón es cumplida en la nación de Israel, y la subsiguiente destrucción de Israel vino después que experimentó ampliamente la paciencia de Dios. Es un golpe maestro del apóstol Pablo. Consideremos ahora la selección de los gentiles en las profecías escriturales. Y esto lo vemos en el versículo 25 y el 26. Leamos ahí. Versículo 26.
Aquí está. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué tremendo está esto. Esta es la última división de este capítulo 9. Pablo ha dejado bien en claro que la nación de Israel fue escogida gracias a la voluntad soberana de Dios y no por algún mérito de los israelitas. Que eso quede bien claro. Dios escogió a Israel porque Él quiso. La selección de Israel fue según el propósito soberano de Dios. Este concepto se expresa en el versículo 16 de este mismo capítulo 9, donde dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios no solamente ha escogido una nación, sino que también ha salvado a aquellos de aquella nación que se han convertido a Él. Este es el remanente. Dios también está tomando un pueblo para su nombre de entre los gentiles. La primera profecía mencionada en el versículo 25 es una cita, y eso está en Oseas capítulo 2, versículo 23. La segunda profecía que acabamos de leer, que se cita en el versículo 26 de este capítulo 9, es de Oseas capítulo 1, versículo 10, y se refiere a los gentiles en cualquier parte de la tierra que se conviertan a Cristo, ahora y en el futuro. Así que Dios alcanza a todo el mundo, inclusive Europa. Ha llegado el Evangelio allá también, ¿ok? Para Dios todos somos iguales, y por lo cual debemos considerarnos así los unos por los otros. Todos somos iguales delante del Señor. Dios ha permitido escuchar el Evangelio solo por su misericordia, y por eso tenemos que darle gracias a Dios siempre que hemos sido permitidos escuchar el Evangelio por su misericordia. Qué bueno Dios. Veamos ahora el versículo 27 y el 28. Aquí está. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y el 28: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. El apóstol Pablo cita aquí las palabras del profeta Isaías del capítulo 10, versículos 22 y 23. Solamente un remanente de Israel será salvado durante el periodo de la gran tribulación. Escuche bien eso. Si usted quiere saber el porcentaje, hoy en día hay más de 15 millones de judíos en todo el mundo. Anote. Hoy en día hay más de 15 millones de judíos en todo el mundo. En el periodo de la gran tribulación, sabemos que Apocalipsis 7 indica que solamente 144,000 judíos serán sellados y salvados. Ellos serán testigos de él. Y déjeme aclarar esto. Ahora no sabemos si esta cifra es literal o simbólica, pero lo que sí sabemos es que representa un pequeño porcentaje, y por eso es un remanente. Siempre ha sido así con los judíos y siempre ha sido así con los gentiles. Siempre es solo un remanente que es salvado según su gracia. Dios no ha dejado de ser totalmente misericordioso. En el versículo 29, aquí el apóstol Pablo cita las palabras de Isaías que se encuentran contenidas en el capítulo 1, versículo 9 de su profecía. Esta es una declaración sobrecogedora, pero también es un clímax propio de la sabiduría de Dios. Aún la nación elegida hubiera sido como Sodoma y Gomorra en su depravación y rebelión contra Dios si Él no hubiera intervenido. Aún Israel, su hijo, como lo llamó, la nación escogida, hubiera sido como Sodoma y Gomorra si Dios no hubiera intervenido. Imagínense usted. ¡Qué tremendo! Aún la nación hubiera sido como Sodoma y Gomorra en su depravación y rebelión contra Dios si Él no hubiera intervenido con su misericordia soberana y rescatado a un remanente.
¿Qué denuncia es esta? Escuche bien, del fariseísmo orgulloso y de la orgullosa membresía de iglesia que expresa este mismo fariseísmo hoy en día. Solamente la misericordia de Dios es lo que evita que vayamos al infierno. Es lo único que evita que vayamos al infierno, es la misericordia de un Dios amoroso y poderoso. Qué tremendo está esto. Leamos ahora los versículos que nos faltan desde el 29 hasta el 32, y ahí estaremos terminando. Ahí estaremos terminando ya. Vemos aquí. Y como antes dijo Isaías, que lo acabamos de explicar, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra habríamos venido a ser. ¿Ok? Y como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Gracias a Dios por quien puso su mano. El 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. El 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como escrito está: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en el Señor no será avergonzado. Los gentiles que no corrieron, ¿ok?, o quisieron u obraron, hallaron justicia en Cristo, porque Dios lo obró y así lo quiso. O sea, el gentil que buscó a Dios de corazón lo encontró. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así y Dios lo obró de esa manera. Y el versículo 31 es una declaración aterradora. Los judíos trataron de producir una justicia propia al tratar de cumplir con el sistema mosaico, las leyes que se le fueron dadas a Moisés en el monte, pero no la produjeron, porque en su esfuerzo y en su orgullo dominante rechazaban acudir a Cristo como pecadores perdidos. Y usted y yo sabemos la historia. Nunca se podrá reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. Si usted va a ser salvo, la responsabilidad es suya. Usted tiene que aceptar lo provisto por Dios. Si queremos ser salvos, tenemos que aceptar lo provisto por Dios, que es la salvación en Cristo Jesús. No hay otra forma. Dios ha hecho su parte al proveer una salvación para todo el mundo. Las puertas están abiertas para todo aquel que quiera, puede venir y entrar. ¿Ok? Y en San Juan capítulo 6 versículo 37 dice que todo el que se acerca a Dios, Dios no lo rechaza. ¿Ok? Repito, en San Juan capítulo 6 versículo 17 dice que todo el que se acerca a Dios, Él no lo rechaza. Así que no se ponga a un lado y diga: yo no soy uno de los elegidos. Si queremos ser salvados, entonces estamos entre los elegidos. Si no queremos ser salvos, entonces estamos entre los no elegidos. Este es el universo de Dios y Él orará según su voluntad, y su voluntad es justa. Confiemos en Él, Él nunca se equivoca. Y para terminar, el versículo 32 y 33, que lo acabamos de leer, aquí Pablo vuelve a considerar a los no elegidos de Israel, y su fracaso no se debió a que no eran elegidos. El libre albedrío tiene su lugar, y Dios manda a todos por todo lugar a que se arrepientan. Este evangelio es para todo el mundo, y a todo el mundo se le dice: arrepiéntete, Cristo es la solución, el camino, la verdad y la vida. Así que dejémonos así como Dios declara esta situación, ni más ni menos. Y el texto citado en el versículo 33 procede del libro del profeta Isaías, y también eso está en el capítulo 8 y también en el capítulo 28 del mismo libro. El judío tropezó, cuando dice aquí que Cristo es la piedra que ellos tropezaron. El judío tropezó. Para el gentil la cruz es locura, pero para el que cree, sea judío o gentil, será salvado por aquella cruz.
La mente humilde llegará con una fe sencilla. El hombre natural todavía tratará de producir o de obtener la salvación mediante algún proceso natural. Tratará de reconciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre, como si la mente pequeña del hombre fuera capaz, infinita e infalible. Dios es Dios y nosotros somos su creación. Prácticamente Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Él es Dios, nosotros sus criaturas. Él hace lo que Él quiera, cuando Él quiere y como Él quiera, porque Él es nuestro Dios poderoso y nosotros tenemos que aceptarlo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano y amigo aquí, Edwin Santiago, ¿ok? Con un capítulo más, terminamos el capítulo 9 y te espero en el próximo capítulo 10 de la epístola hacia los romanos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima.